Pero nosotros tenemos que atender al significado que la Escritura le da a esta palabra. Y debemos partir de donde hemos venido desglosando este tema. Recordarán que hemos iniciado esta serie con la tríada escritural que nos revela la tesis, la antítesis y la síntesis. En el capítulo 1 y parte del 2, vemos que queda establecida la tesis de Dios, es decir, la palabra ley de Dios, la cual es una unidad, que no solo se refiere a la palabra ley escrita, sino también a la palabra ley nómica para el universo, es decir, el nomos que rige al universo. Como nuestro hermano Calvino decía, que este mundo maravilloso que a Dios ha creado, Dios no lo ha dejado como al azar, sino que lo sostiene, lo guía y lo domina. Y allí está la tesis, y allí está declarado lo que el hombre debe de hacer. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que se rascara el ombligo. Bueno, algunos de nosotros quisiéramos hacer solamente eso, para trabajar. Hemos sido diseñados para trabajar. Ahora, cierto, se ve el trabajo como algo agotador, como algo, pues simplemente, hermanos, atravesar, bueno, los que vivimos aquí en la ciudad, atravesar la ciudad, hermanos, es agotador. De hecho, cuando uno llega a su centro de trabajo, pues ya llega un agotado, y así, ya, todo dado al cuash. Pero esos son frutos del pecado, hermanos, ¿sí? Porque el trabajo no es así. Los que están en la vocación correcta, los que están donde reconocen que sus dones ahí están bien, disfrutan su trabajo. Y uno escucha de repente, ¿a dónde vas? Pues a trabajar. Pero lo dicen como híjoles. Y todavía el otro contesta, pues ¿qué le hacemos, no? Ni modo. Bueno, porque no hemos visto el trabajo desde la perspectiva bíblica, hermanos. Pero los que el Señor nos ha traído a la vocación correcta, disfrutamos cada minuto de nuestro trabajo. Disfrutamos poner nuestro trabajo al servicio de nuestro prójimo. Esa es la tesis de Dios. Pero también vimos que pronto frente a esta tesis se levantó una antítesis. Y que esa antítesis es toda oposición a la tesis de Dios. Todo lo que se oponga a esta única y verdadera tesis debe considerarse una antítesis. Pero en el capítulo 6 recordarán, vimos cómo esa antítesis establecida por Dios entre la raza caída y la raza redimida fue rota por el propio pueblo de Dios, por los propios hijos de la síntesis, de la tesis. Y entonces, como veíamos en el capítulo 6, que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, y vemos entonces cómo el hombre crea o intenta crear esa síntesis. Todo intento de derribar la antítesis establecida por Dios para en su lugar colocar un sincretismo entre los hijos de Dios o los hijos de la tesis y los hijos de la antítesis es un pecado, el pecado de la síntesis. Y eso creo que muchos no lo hemos visto. El ejemplo que hemos visto está en Génesis 6, pero no es el único, porque a lo largo de la historia de la redención, a lo largo de la historia del pacto, podemos ver que no es una, sino otra, y muy recurrente,
el intento de los hijos de Dios de romper esa antítesis. Y no les importa. Un intento de síntesis entre los hijos de la tesis y los hijos de la antítesis lo encontramos aquí. El resultado, el aumento de la maldad. ¿Sí recuerdan? Bueno, algunos ponderan y es correcto. Aumentó la ciencia, aumentó la tecnología, correcto. Pero eso no es privativo de la antítesis. Vergüenza nuestra es que nos lleven delantera. Nosotros no hemos sido propositivos. Nosotros hemos sido seguidores de la cultura, no desarrolladores de la cultura. ¿Entendemos esto, hermanos? Porque esto es de capital importancia. Porque esto es lo que no les hemos enseñado a nuestros hijos. No les hemos enseñado a nuestras hijas. Nos interesa que obtengan un título para que aseguren su cheque para la chuleta de la próxima quincena. No fue solamente eso, hermanos. Fue esa rebeldía del hombre frente a su ídolo que se ha creado de la llamada autonomía o libre albedrío. Quieren estar solos. Los hijos no quieren la dirección de los padres. Y así sucesivamente. El resultado fue el aumento de la maldad y de consiguiente el juicio de Dios. 120 años. Y que aclaramos, no estaba hablando de la longevidad humana, sino del tiempo en el cual el juicio, el primer mundo acabaría con el diluvio para entrar una nueva relación de pacto con Noé. Vean ustedes, no el Noé de aquí, porque el Noé de aquí ya se va a dormir. Vean ustedes que la similitud entre lo que el Señor le ordena a Adán y lo que el Señor le ordena a Noé. Los mismos términos, aunque un poco de palabras cambiadas, pero ahí está. Por eso, estimados padres de familia, jóvenes que hoy me escuchan, no tengo recursos, no lo sé, para mantenerlos despiertos, pero les ruego que permanezcan despiertos. Porque quisiera que cada uno de nosotros tomara conciencia de la verdadera identidad del hijo de la tesis. Porque eso es lo que nos ha llevado a ser quebrantadores del pacto. Porque eso es lo que nos ha llevado a romper el pacto. Y los papás solo nos hemos cruzado de dedos, digo de manos. No, de dedos, no, hermanos. No, eso entre los cristianos no puede hacer, ¿verdad? Esperando a ver cuándo. No, algo participamos allí nosotros, hermanos. Nosotros somos los primeros culpables de nuestros hijos pródigos. ¿Sí? Por eso, la proposición de este día es asimilar la idea escritural del hombre malo y además identificar la peculiaridad de este hombre malo. ¿Quién es el hombre malo? Bueno, si ustedes notan, varias veces se refiere aquí al hombre malo. Versículo 2, con arrogancia, subrayen, el malo. Versículo 3, porque el malo, subrayen. Versículo 4, el malo por la altivez, etcétera y etcétera. Pero ¿qué realmente quiere decir la escritura ahí por hombre malo? Pues como saben, siempre tenemos que recurrir al idioma original en que fue escrito para que podamos entender el contexto
del significado de estas palabras. En el hebreo, la palabra para malo es rasha. Esa palabra rasha no tiene el mismo significado para nosotros los occidentales. Para nosotros los occidentales es pues simplemente el cacos, el hombre que hace cosas malas. Pero rasha conlleva varios significados. Por un lado, sí es cierto, es malo, pero ese es el resultado de... ¿Me explico? Es el resultado. Porque cuando uno no tiene a Dios presente, pues entonces en eso va a desembocar. El perverso. El perverso es el cínico. El que sabe que eso está mal, pero de todas maneras lo hace. ¿Y qué? Pero tiene otra acepción. Impío. Esta misma palabra, y solo me voy a permitir dar 2 o 3 ejemplos, pero lo encontramos en muchos pasajes de la Escritura. Miren cómo dice el 2. Con arrogancia el malo. 3. Porque el malo. 4. El malo por su altivez. Ahora, busque a alguien, por favor, Proverbios 10:16 y léanoslo. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. ¿El fruto de qué? La obra del justo. No, ¿el fruto de quién? El impío es para pecado. Impío. Esa palabra, impío, es exactamente la misma en hebreo que encontramos en el Salmo, rasha. ¿Ven? Entonces, rasha en este Salmo que hemos leído y rasha en Proverbios. Por tanto, malo e impío, en cierto sentido, son sinónimos. Otro ejemplo lo podríamos encontrar en Isaías 3:11. Si alguien nos ayuda y lo lee, por favor. Isaías 3:11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. ¿Ay de quién? Del impío. La palabra hebrea otra vez se repite. Rasha. Rasha dice aquí en el versículo 2 y rasha en el que acabamos de leer. En el versículo 2 en hebreo comienza diciendo Beagabat rasha, el hombre malo. Otro ejemplo, y sería el último que citaría, lo encontraríamos en Isaías 57:21. Isaías 57:21. ¿Alguien lo puede leer? No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dijo mi Dios. Y la palabra ahí está ¿cómo se llama? En plural, ¿sí? Terminado en im, igual con la misma raíz, rashaim, ¿sí? Los impíos. Pero es entonces la misma palabra. No es entonces gratuito que en algunas otras versiones de las Escrituras encontremos la palabra impío en lugar de la palabra malo. Por ejemplo, en la Vulgata Latina leemos para rasha impius. En portugués o impío. En italiano, lempio. En alemán, escuchen, Gottlos. Gott, Dios. Sin Dios. Ese es el impío. Sin Dios. Sin esperanza. Ese es el hombre malo. Ese es entonces el hombre de la antítesis. Usted coquetea con una antítesis.
o con una antítesis. Bueno, si es que anda en esos pasos, por supuesto. Si no, está libre de la maldición. En síntesis, hermanos, Rasha se refiere al impío. Ahora, esta palabra en el idioma occidental viene del griego, de dos vocablos, el prefijo in, carente de, pius, piedad, y piedad viene de pistis, fe. Un impío es el que no tiene fe, no tiene fe en el Dios de usted, en el Dios de las Escrituras, en el Dios de Abraham, en mi Dios. Ese es el impío. Así que considere a su hijo o a su hija o a su tío o a su tía. Si niega a Dios, es un impío, es un renegado, es un transgresor del pacto. Impío entonces es lo que hoy diríamos, es un ateo. Impío es hijo de la simiente de la serpiente, es un hijo de la antítesis. Eso es lo que significa. Ahora, veamos entonces, como habíamos prometido, cuáles son las peculiaridades de este hombre malo, o de este hombre impío, o de este Rasha, y Rasha, hombre impío. Bueno, pues en segundo término vamos a detenernos un poco en las peculiaridades del impío o del hijo de la antítesis. Citemos lo que dice la Escritura. Versículo 2. Con arrogancia el Rasha, con arrogancia el impío. En primer lugar, el ateo es un arrogante. Todos están equivocados. Él tiene la luz, él tiene el conocimiento, él sabe más que usted. Todos están errados y con H. Pobre de usted que no le ha nacido la luz. Es un altanero, es un soberbio. Jamás va a reconocer su necesidad de Dios. Jamás va a reconocer la necesidad de usted porque no sabe lo que significa custodio. No sabe que el Señor nos ha creado para ser una comunidad de fe. La desarticulación de la familia, la desarticulación de las comunidades, es el pecado del hombre. Es la idea de humanidad occidental. Ese es el arrogante. Pruebe. Invítelo a que venga a donde usted viene. No necesito decirlo, porque usted ya tiene la experiencia, ¿verdad? Inmediatamente, ¿no? Miren, veamos otra de sus peculiaridades. Versículo 3. Porque el malo se jacta, el impío, el rasha. Una segunda peculiaridad que vamos a encontrar en el rasha es su jactancia. ¿Qué entendemos por jactancia? La jactancia es una alabanza propia. Todo lo que sé ha sido por mis esfuerzos, por los 10 que me saqué en la escuela, por el trabajo tesonudo. ¿Cómo se dice? ¿Tesudo? Bueno, ¿cómo se dice? Eso que usted dijo, hermano. Por el trabajo tesonero. ¿Sí? Pero es una alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Nunca reconoce su error. Por el contrario, usted tiene que seguirlo porque Él está en la luz. Es usted el que debe ir tras de sus pasos. Pobre de usted. Nos considera. Pobre humanidad. Pero hay otro rasgo más que no podemos soslayar. Versículo 4.
El malo, por la altivez de su rostro, es altivo. El malo, el impío, el rasha, es un hombre altivo, soberbio, incircunciso, de cerviz dura. Bueno, sí, también. No, pero eso ya es otro cantar. Es decir, que este rasha altivo es una persona envanecida de su autosuficiencia. Nótelo. Y nos da una característica este pasaje, aquí el salmista, del hombre altivo. El malo, por la altivez de su rostro, ¿qué hace? Busca a Dios. Dios no está en sus planes. El domingo no está en sus planes. Si algo le surge, a volar. Primero está lo mío. Tenemos 1,000 justificaciones, hermanos. No busca a Dios en nada, por nada y para nada. Y no nos estamos refiriendo solamente al orden cúltico, que es el principio. No, porque vean entonces el impacto y los alcances de no buscar a Dios. Dice en el siguiente parte del versículo: el malo por su altivez, 1, no busca a Dios. 2, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero hermanos, aquí la palabra pensamiento no se refiere solamente al acto fisiológico, neuronal, de estar pensando, imaginando y etcétera. No, exacto. No es solamente a eso. En Proverbios, por ejemplo, esta palabra pensamiento se refiere planes. Es decir, tú planeas ser, qué sé, piloto, aeronáutico. Tú planeas ser lo que quieras. Pero Dios, ¿qué tiene que ver aquí? Nada. Tú planeas tu negocio, planeas tu viaje, planeas tu empresa, planeas tu noviazgo, tu futuro matrimonio. Pero Dios aquí, no, me vaya a poner un feote ahí que para que Dios guarde la hora. A eso se refiere. No busca a Dios. Simplemente le vemos la cara, el bigotito si es una mujer, la barbita y toda la cosa, que se parezca a no sé quién, ¿no? Es lo primero que nos impacta, ¡pum! Y a la inversa también, ¿sí? Con los hombres, ¿no? Es emocionante como en otras versiones, por ejemplo, en portugués usa la palabra cogitatio, de cogito. Este es un término latino que implica una actividad específica de pensamiento analítico. Es decir, el científico ha echado a patadas a Dios de su laboratorio, de sus investigaciones. Ese es el hombre malo, ese es el hombre impío. Dios no tiene nada que ver con el aula académica, no tiene nada que ver con el sindicato, no tiene nada que ver aquí. Eso es grave, hermanos. Ese es el impío. La cogitatio es una actividad específica de pensamiento analítico, reflexivo y comprometido con un credo particular. Cree en algo, cree en la evolución. Ese es su Dios. Ese es lo que significa el hombre impío.
en su trabajo, en su tarea, no tiene nada que ver Dios en ninguna de sus relaciones. Por eso miren en el versículo 5, que nos marca entonces otra particularidad más del hombre impío, del rasha. Sus caminos son torcidos. ¿Por qué? Porque no tiene la luz de la palabra. No puede decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, mi principio, mi carrera y mi fin, mi objetivo. No. Y por ende, entonces, como dice el mismo proverbista, hay caminos que al hombre le parecen, ¿qué? Derechos, pero su final, no me digan que no lo han experimentado aquí algunos. Lo hemos experimentado por nuestra testarudez, por supuesto. Pero todavía más. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos. Esto a volar. La palabra de Dios no rige su vida. La palabra de Dios no rige su negocio. La palabra de Dios no rige sus estudios. La palabra de Dios, nada. Solo es como el saumerio, o la kipá, o el talit. Eso es solamente un fetiche. Pero esta palabra es la direccional. Esa es la primera. Pero el impío para nada. Ese es el hombre malo. Ese es el que debemos entonces tener cuidado. Arribando entonces a una conclusión. 4 cosas tenemos que traer a colación de lo que hoy ha sido expuesto. La primera, hermanos, jóvenes, adultos, porque como luego dicen, después de vejez, viruela. Hermanas de 40 o 50 años, como adolescentes de 12, porque híjole, ya se le apareció allí alguien. Como usted lo dijo, hermanos, necesitamos conocer al adversario para no ser atrapado en sus artificios. ¿Qué hicieron los israelitas? ¿Qué hacía Josué? ¿Qué hacía Moisés? ¿Enviaba qué? Una avanzada. ¿Para qué? Para conocer al enemigo. Regresaban y empezaba ¿qué? La estrategia. De esto sabe mejor nuestro hermano Salvador. ¿Sí? Nadie se avienta así, ¡pum! Y órale. Bueno, Villa lo hizo, pero le fue muy mal con el general Obregón. Porque estaba frente a un estratega. Que eso es lo que significa en griego general. Estratega. Alguien que planea, alguien que observa y alguien que entonces no nada más se lanza y ya. ¿No es lo que nos advierte el apóstol Pedro? Primera de Pedro 5:8. ¿Sí? ¿Alguien nos lo puede leer? Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, porque vuestro adversario no son nuestros cuates, no son nuestros amigos, entendámoslo. Son de otra raza, son harina de otro costal, son gallinas de otro huacal. O guajolotes de otro huacal. Vean, hermanos, sí. Anda como león rugiente. Su premio más grande es apartarlo de la fe. Véanlo. ¿Cómo lo hace? Sutilmente. Pero cuando siente, usted ya está atrapado, usted ya está atrapada. Por eso el Señor nos advierte. Y por eso debemos conocerlo. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta
jóvenes y adultos. Si somos fieles a la Escritura, dice la Escritura, no os unáis en yugo desigual. ¿Cómo vamos a juntar en una misma yunta un burro con un ángel? O una angelita, si ustedes quieren. Pero hoy entre nuestros cristianos hay angelitos ayuntados con burras y angelitas ayuntados con bueyes. Porque no atendemos las Escrituras. No os unáis en yugo desigual, 2 Corintios 6:14. ¿O no es palabra de Dios eso? Dios está enojado por ello, por la síntesis. Isaías en el primer capítulo dice, llenos estáis de costumbres. Un tercer elemento que debemos de tomar en cuenta, hermanos, y que también la Escritura dice, ¿qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Quién es Belial? El diablo, hermanos. 2 Corintios 6:15. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos? Vámonos al cerro, a las montañas, para ser más puros, para esperar que Dios venga allí, para esperar el rapto. No. Dijo el Señor antes de partir, como mi Padre me envió, yo los envío, ¿a dónde? Al mundo. Sí, Él nos ha enviado al mundo, pero no para adaptarte al mundo. ¿Sí? Él dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Hemos sido llamados para llevarles, o para hacer lo que la Escritura dice, evangelizomai, darles la buena noticia. Porque frente a esa aparente cara de felicidad, en su corazón hay incertidumbre. Se llenan de retos, se llenan de metas. Llegan a esa meta y oh, desilusión. Les voy a repetir por enésima vez una de mis anécdotas. Crecí en una familia tan pobre, que no había ni siquiera para comprarme un algodón de azúcar, que en aquel entonces costaba $1. ¿Sí? Y un día que mi papá me manda con unos dineritos para la casa para que comamos, pues yo vi muchos de a peso, cuando existían los de a peso, ya no existen, los billetes. Y se me hace fácil comprarme un algodón. ¿Los han probado? ¿Ven qué grandotes están? Y cuando se echa un pedazo en la boca, ¿qué pasa? Se deshace. Oh, desilusión. Pero eso no fue todo, hermanos. Cuando llegué a la casa, miren, así terminaban mis patoaventuras, con una pela. ¿Sí? Hermanos. ¿Sí? Llega, eso es lo que les pasa a ellos. Nada les satisface. Nada, no están satisfechos. Los ven ustedes alegres. Pero como dice la misma Escritura, de dientes para afuera. No hay paz, porque es una sentencia del Señor. No hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Por eso, padres, adviértanle a sus hijos. No solo oren. Bueno, háganlo, pero díganles: estás en pecado. Arrepiéntete. Vuélvete a Jehová. Les van a rechinar los dientes, pero esa es su tarea. Que sepan que hubo testigo siempre. Pero obvio, como padres, debemos de agonizar en adoración. ¿Recuerdan las lágrimas de Mónica, la madre de Agustín? ¿Sí? Siempre lloró por su hijo. Y uno de sus amigos le decía: no llores, Mónica, porque un hijo de oración no se puede perder. Madres y padres, no lloren por sus hijos,
porque un hijo del pacto no se puede perder. Pero evangelícelos con el ejemplo. Sea usted ejemplo y reto de fe para sus hijos. Que ellos vean en usted reflejado el Evangelio. Que ellos vean en usted reflejado a Jesucristo. Que ellos vean reflejado en todo eso. Porque si no, usted pierde autoridad. Ya la perdió. Recupérela. Recupérela. Hermanos, frente a todo esto, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón. Porque no hemos sido conscientes de la antítesis. No les advertimos a nuestros hijos a tiempo, en el momento que nos llegó con una hija de la esquina o con un hijo de vaya usted a saber de quién. No le dijimos en ese momento. No le estorbamos, como dice el Señor de David. Ese es nuestro pecado, hermanos. Ese es nuestro primer pecado. Por supuesto que nuestros hijos no son unas linduras, aunque ellos parecen cuervos, nosotros los vemos como palomitas blancas. Tienen también pecado. Ruegue al Señor para que abra sus ojos y pueda ver su pecado. Y ruegue al Señor para que Él lo lleve al arrepentimiento. Pero finalmente, hermanos, esa es entonces nuestra tarea también como iglesia. Instruir a nuestras juventudes para la tarea, para su vocación a la cual Dios los ha llamado. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, hay quebranto en nuestro corazón. Como iglesia, Señor, porque no somos librados de la culpa, al grado en el que nosotros hemos participado de que hijos del pacto se encuentren lejos, Señor, de la ciudadanía del Israel tuyo. Señor, como iglesia confesamos nuestro pecado por haber sido la primer piedra de tropiezo para ellos. Perdónanos, Señor. Y abre nuestros ojos para pedirte a ti perdón, pero también pedirle perdón a aquellos para los cuales fuimos su piedra de tropiezo. Como padres, Señor, quizá fuimos laxos, o quizá no entendimos, no tuvimos visión, autoridad y poder para ser padres de familia. Y fuimos entonces rígidos al extremo que pensaron que así era el Evangelio. Perdónanos también como hijos, porque no vimos en nuestros padres el ángel que pusiste delante de nosotros para anunciarnos las buenas nuevas. Perdónanos, Señor, por no reconocer la autoridad como hijos y como jóvenes que tú has puesto sobre nosotros en nuestros padres. Y no les oímos y no les escuchamos. Y hoy estamos, Señor, en amargura de alma, en tristeza de espíritu. Perdón, Señor. No puede salir otra palabra de nuestros corazones. Se nos hace nudo la garganta para decirte, perdón, Señor. Perdóname por no haber oído a mi Padre. Perdóname por no haber oído tu palabra. Perdóname por no haber oído a mis padres espirituales de la iglesia. Perdón, Señor, piedad de este pueblo tuyo. Rescátalo, Padre Santo, y vuélvenos al gozo de tu salvación. En Jesús oramos y te lo suplicamos. Amén.